Muy bien, y ahora les voy a comentar sobre un proyecto súper interesante y súper lindo donde he tenido el privilegio de trabajar. Es un proyecto que está dirigido a todos esos Mauriños que viven en tu edificio o todos esos Pep Guardiolas de tu barrio, todos esos directores técnicos amateurs que siempre ayudan a trabajar o formar equipos en todas estas ligas cerca de tu casa o de tu barrio, o del equipo de tu trabajo. Es un proyecto que llamamos Colegio Deportivo Gatorade y es una serie de videos que pueden acceder a ellos en la página que se llama justamente así, colegiodeportivogatorade.com. Si me puedes avanzar una lámina más, por favor, Carlos. En esta primera temporada tenemos al director técnico Jesús Ramírez, al preparador físico Guido Bonini, al doctor Edgar Méndez, también está Lourdes Mayol y mi persona tratando los temas de nutrición. Y finalmente en el episodio 5 tienen a la psicóloga Mara Villoslada y todos ellos nos comparten su conocimiento en este proyecto que, como les dije, se llama colegiodeportivogatorade.com. Son una serie de videos donde además pueden contestar preguntas y si contestas la pregunta, claro, correctamente, también se les ofrece un certificado por cumplir todo este programa de Colegio Deportivo Gatorade. Yo tuve la oportunidad de participar en toda la elaboración, pero luego me inscribí para tomar el curso y realmente la experiencia es increíble. Así que si te interesa el fútbol y quieres conocer un poco más o conoces a alguien que, como decías, es ese Pep Guardiola de tu calle, pues invítalo a que se registre en esta página de colegiodeportivogatorade.com, que estoy seguro que esta información les va a ayudar muchísimo. Bien, entonces, sin duda alguna, la quinantropometría es el método más usado con el 55% de las personas que están viendo esta conferencia. Y luego tendríamos la bioimpedancia, en tercer lugar el DEXA. Y justo porque la quinantropometría es una de las más usadas, quisimos invitar al profesor Carlos Jorquera. Él es asesor nutricional de deportistas de alto rendimiento y tiene una amplia trayectoria en todo lo que es el manejo nutricional de deportistas. Además, por supuesto, es nutricionista de la Universidad de Chile, tiene una maestría en medicina deportiva de la Universidad Mayor y es director del Magíster de Nutrición Deportiva en esta universidad, ídolo de varias generaciones de nutricionistas. Así que es un lujo tener con nosotros al profesor Jorquera para que nos hables de precisamente cuáles son los alcances y las limitaciones de usar esa quinantropometría que ustedes señalan que usan con frecuencia. Así que bienvenido, profesor Carlos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, magíster del cual tú también eres docente y parte importante, así que... Bueno, primero, obviamente, dar las gracias por esta invitación y poder conversar de este tema que, según la encuesta y la cantidad de personas que están participando, un saludo a toda la gente de Latinoamérica, que se ven un montón de países que están participando. La cineantropometría es una de las herramientas que más usamos por lo práctico que es. Pero sí es importante tener algunas cosas y ver cuáles son los alcances que tiene, en el fondo, la antropometría para el manejo en el fútbol y en otros tipos de disciplinas deportivas. Entonces, claramente cuando nosotros nos presentamos frente a un deportista, nos llama la atención cómo pueden alcanzar ciertas características físicas tal vez, o cómo pueden llegar a ejecutar algunos trabajos a gran velocidad, con gran potencia, con una gran saltabilidad, y es inevitable, obviamente, uno que tiene una perspectiva más de ciencia, la verdad que cualquier persona pensar si tiene algunas características físicas diferentes, psicológicas, fisiológicas, nutricionales, biomecánicas también, y en este caso antropométricas, que es parte de lo que nosotros como antropometristas vamos observando siempre. Entonces, cuando ya nos entramos desde la perspectiva más física, que es parte de lo que conversamos con los preparadores físicos, los mismos entrenadores y los deportistas, en este caso, obviamente estas diferentes características físicas están dadas por las características individuales propias, lo innato que traen, pero estos factores biomecánicos de una mayor saltabilidad, una mayor fuerza, potencia, resistencia, como sea, es inevitable que nosotros pensemos si existe una composición corporal, en este caso, diferente. Y dentro de eso, cuando vemos cuál es la atención que se le presta a esto, es cosa de observar cómo, en la medida que va pasando el tiempo, que hay más información, cosa de meterse a las redes sociales, esto es la página de la FIFA,
para el Mundial de Fútbol del 2018, de todos los jugadores aparecían los pesos y las estaturas. Ahí tenemos algunos jugadores muy conocidos y de renombre mundial, en donde incluso en un álbum está señalado cuál es el peso y la estatura que ellos tienen. Y eso da para pensar, porque en el fondo nosotros podemos ver, yo tomé la información de todo lo que estaba en ese minuto, sabemos que es una información que no tenemos claro cuán fidedigna puede ser, ¿ya? Pero al menos de lo que está planteando la FIFA, sí estaban atentos a mostrar el peso y estatura de un arquero, de un defensa, de un volante y en este caso de un delantero. Entonces, las características físicas, en este caso peso y estatura, llaman un poco la atención, las quieren mostrar, pero a su vez también nosotros cuando vemos las características individuales, aquellos que son más rápidos, aquellos que son mucho más fuertes, etcétera, inmediatamente pensamos obviamente en esta composición corporal. Por lo tanto, cuando nos encontramos obviamente con la cineantropometría, nos preguntamos si la cineantropometría es composición corporal y tenemos que ir a la base simple de esto. La cineantropometría sabemos que es una disciplina que va a estudiar el cuerpo mediante una serie de mediciones corporales para poder ver en el fondo el tamaño, la forma, la proporcionalidad y la composición. Puede ser también una maduración biológica, etcétera. Es una definición bastante amplia, pero está dirigida en este caso a ver qué es lo que ocurre en el crecimiento, en el ejercicio y entrenamiento, cómo interviene la nutrición en esto también, y por supuesto en el rendimiento deportivo. Entonces, cuando vamos al terreno, justo Pedro mostraba ahí la encuesta, a lo mejor faltó poner la atletismografía, pero es un equipo muy caro, entonces es muy poco usado, y la encuesta mostraba 1%. DEXA tienen algunos equipos, principalmente fútbol americano, en algunos laboratorios en Real Madrid, Barcelona, en Italia, algunos clubes tienen DEXA. Hoy día está entrando mucho más fuerte la bioimpedancia, que en este caso debe ser octopolar para poder tener primero 8 nodos, ya que hagan un circuito cerrado entre cada una de las extremidades. Nosotros hemos hecho un montón de trabajo y de pruebas con esto. Y bajo esta perspectiva también la cineantropometría, o sea, los 3 métodos más usados que se corrobora en la encuesta que acaban de contestar también, es DEXA, bioimpedancia y cineantropometría. Entonces, de ahí en adelante, la cineantropometría es un método que es mucho más alcanzable para todos porque podemos ejecutarlo de manera mucho más rápida y son parte de las ventajas que vamos a ver. Ahora, sin ir más lejos, cuando me sitúo en la postura de alguien que quiere conocer en el fondo la composición corporal o quiero investigarla, voy a determinar qué quiero medir, qué quiero conocer y qué es lo que quiero, valga la redundancia, investigar, para dar respuesta a la problemática que estoy planteando, a la hipótesis inicial, tan simple como ver si la musculatura que tiene un deportista es capaz de hacer lo que corra más rápido, si el porcentaje de grasa, los kilos de grasa que pueda tener, en el fondo este deportista al disminuirlos puede ayudarlos a mejorar en el fondo su resistencia y tal vez su potencia, etcétera. Y esas son cosas que debo definir de manera primaria antes de ejecutar una evaluación. Y en esta misma vía es súper importante lo que define la cineantropometría, que es un concepto que a mí me gusta mucho en particular porque permite entender muy bien qué es lo que quiere detallar o qué es lo que quiere mostrar, que es una interfase cuantitativa entre anatomía y fisiología, y un concepto súper simple, pero muy importante, que es un concepto entre estructura y función. O sea, la cineantropometría nace desde la antropometría, que es la evaluación del hombre, pero tiene un fin, conocer la estructura y cuál es la funcionalidad que tiene. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el deporte, tenemos que tener claro que cada uno de nosotros, cada uno de los deportistas, en este caso los futbolistas, tienen una relación de peso-fuerza, de peso-potencia y de peso-resistencia. Y en el fútbol, que es un deporte colectivo en particular, el peso-fuerza nosotros podemos ver que está más dirigido a los arqueros y a los defensas, que son los que tienen pesos corporales mayores. La potencia podrá estar definido en este caso en volantes, en delanteros, incluso también en defensa. Y la resistencia, por los números que muestran el recorrido en campo que tienen los volantes, evidentemente está más dirigido esta relación peso-resistencia hacia los volantes y delanteros. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y tendrán más grasa? ¿Tendrán más masa muscular? ¿Sus esqueletos cómo serán? Y por eso hacemos una referencia significativa hacia el concepto de estructura y función y cómo nos ayuda a entender mejor estas relaciones de peso, fuerza, potencia y resistencia. Y eso mismo, en la medida que nosotros lo vamos evaluando, vemos que existen tejidos de mayor relevancia en donde tenemos el tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido óseo. Entonces,
tengo que buscar una herramienta que me permite evaluar estos tres conceptos de manera fácil, de manera asequible, ¿ya? Para poder, como dice el concepto abajo, evaluar, analizar y comparar. Una de las cosas más significativas que ha dejado el trabajo que hemos podido aprender de Bill Ross, que es el creador de todo este método, del método cineantropométrico, junto a Lindsay Carter, es que ellos siempre decían, evalúen, analicen y comparen. Entonces, y eso es tremendamente importante también para el uso que se le da a la cineantropometría, y ya lo muestra la encuesta, que es cerca de un 70% utilizan. Ahora, cuando evaluamos, obviamente, a través de la cineantropometría, tenemos varios protocolos o tenemos diferentes formas de hacerlo. Entonces, el método más, podemos decir que más completo en evaluación de la cineantropometría, tiene 42 mediciones, pero un perfil ISAC-2, que es lo que estamos mostrando aquí, tiene 25 medidas corporales, en donde, como señalábamos anteriormente, los tres tejidos más importantes y relevantes en el deporte son masa ósea, masa muscular y la grasa corporal, el tejido adiposo. Entonces, en este caso tenemos unas medidas básicas, tenemos los diámetros óseos, que ustedes se fijan son 6 diámetros óseos para esta evaluación, que permite conocer la estructura ósea. Tenemos los perímetros para poder evaluar la masa muscular, y tenemos los pliegues cutáneos que podemos aplicarlos en esta y en otras fórmulas, ¿ya? Para evaluar en este caso la masa adiposa. Por lo tanto, es un protocolo que se puede aprender, que es accesible, que requiere instrucción, pero relativamente sencillo, entre comillas, para poder evaluar de manera más periódica a las personas con las que estamos trabajando. De ahí en adelante, la gracia que tiene, en el fondo, la obtención de estos datos es que, de acuerdo a mi área de interés, tengo una flexibilidad en qué métodos puedo elegir. Sí es evidente que siempre estamos mencionando que debemos evaluar a través de varios componentes. En este caso podemos evaluar en 2 componentes, en 3, en 4 y en 5 componentes, que es lo que hoy día recomendamos para tener un espectro más amplio de la composición corporal del deportista, ya que en esto está incluido nuevamente la masa muscular, la masa ósea y el tejido adiposo. Por lo tanto, para conocer esta composición corporal de un individuo, las medidas que tomamos a través de la cineantropometría las podemos aplicar en diferentes fórmulas, en diferentes métodos, lo cual también nos permite ejecutar más cosas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Tenemos la cineantropometría, es una ciencia que toma un número significativo de mediciones, pero la pregunta es, ¿qué hago con la información obtenida? Y eso es lo más importante. O sea, decimos que evaluamos, que analizamos y que comparamos. Entonces, bajo esa premisa, eh, al tomar peso, talla, envergadura, pliegues, perímetros, longitudes y diámetros, la verdad es que esos datos, esas medidas corporales, puedo obtener un número significativo, ¿ya? De análisis, como por ejemplo porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa grasa, masa ósea. Puedo ingresar los datos para calcular una proporcionalidad, un puntaje Z, un somatotipo, alometría, etc. Si se fijan, el único que no está asociado a nada es el IMC, porque evidentemente el IMC es una relación de peso-estatura que todos conocemos, que en el deporte la usamos más bien para conocer algunos extremos en disciplinas como, no sé, el atletismo, en maratonistas, para saber cuál es la relación peso-estatura que tienen estos delgados corredores, o los halterofilistas, para conocer estos IMC muy altos, ya que tienen aquellos que levantan pesas y que tienen pesos por sobre los 100 kilos. Entonces, la gracia de poder obtener esta información me permite, vuelvo a insistir, analizar de mejor forma el espectro de la composición corporal de este individuo. Entonces, y uno de los factores importantes bajo esta premisa de estructura y función es conocer el índice músculo óseo, que se usa mucho en cineantropometría. Vuelvo a recalcarlo ahí bajo la figura de este sujeto corriendo, que dice estructura-función, en donde manejamos un concepto que le llamamos motor chasis, ¿ya? En donde los kilos de músculos obtenidos a través de las evaluaciones los dividimos, ¿no?, por los kilos de masa ósea, en donde lo que buscamos es conocer cuántos kilos de masa muscular tenemos por cada kilo de hueso, ¿ya? Lo cual es un dato bastante útil, ¿ya?, para analizar en el fondo a esta persona que estamos evaluando desde la perspectiva de su composición corporal y las características propias que tiene para la ejecución de ejercicios de resistencia, de fuerza y de potencia. Entonces, por ejemplo, la bioimpedancia no me entrega
datos de masa ósea, entonces este dato que es significativo, a lo mejor puede que no sea tanto en el fútbol, pero sí en deportes por categoría de peso es tremendamente significativo, pero si comparo en el fondo evaluados de esta misma disciplina fútbol por diferentes posiciones de juego, claramente me voy a encontrar con diferencia en esta estructura. Sin ir más lejos, en un documento que nosotros elaboramos hace unos años atrás, el 2013, que este es un resumen de él, y que ahora renovamos el 2019, tenemos, por ejemplo, construimos el perfil antropométrico del futbolista profesional chileno, en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cuál es el peso, en este caso, de los arqueros, cuál es la estatura, los kilos de masa grasa. Entonces, lo que estamos haciendo es que a través de la cineantropometría, a través de todas estas medidas corporales, estamos haciendo un análisis. Primero evaluamos, luego analizamos y luego comparamos, de tal manera de que esto sirve de un patrón referencial para poder compararnos, obviamente, cuando evaluamos a otros sujetos, en este caso de una posición como el arquero que pueden ver ahí, o esta posición, por ejemplo, como de un defensa, en donde tenemos una foto referencial de este delantero seleccionado chileno. Entonces, bajo esa premisa, podemos conocer un aspecto más amplio, ya no solamente los porcentajes, sino que también los kilos de diferentes tejidos para poder evaluar estas variables que son significativas para nuestro trabajo en campo, en donde además incluso hoy día, a través de ciertas medidas corporales, podemos incluso, gracias a este documento publicado por Fernando Rodríguez, un colega chileno, en conjunto con Francisco Barral de la Rosa, que es un antropometrista español, podemos calcular la masa muscular segmentaria, o sea, cuántos kilos de masa muscular hay en tren superior, cuántos kilos de masa muscular hay en el tronco, y cuántos kilos de masa muscular podemos encontrarnos ¿cómo se llama?, en extremidad inferior. Por lo tanto, la profundización de esto va a depender de lo que nosotros queramos hacer. La antropometría es una herramienta tremendamente útil. Estos indicadores antropométricos que nosotros podemos utilizar para poder, en este caso, hacer un análisis de la composición corporal y compararla. Sabemos que es una herramienta de diagnóstico, o sea, es el aquí y el ahora. Vamos a ver cómo mejoramos en base a una intervención nutricional, a una intervención de entrenamiento, y vamos a cruzar estos datos también para ver variables biomecánicas, variables fisiológicas o variables nutricionales y cuál es el impacto que tienen en esta composición corporal, porque, digámoslo, no hay ningún deportista que no busque tener una composición corporal óptima para la disciplina deportiva que está ejecutando, o en este caso la posición de juego, obviamente que ellos mismos están realizando. Por lo tanto, la evaluación de la composición corporal en el deporte requiere de variaciones periódicas, y eso es súper importante para la cineantropometría. Hacer una evaluación por bioimpedancia o por otros métodos, la verdad primero es que el costo es muy alto, ¿ya? Pero no tengo la posibilidad porque tengo que regirme por algunos protocolos. ¿Ya? Para bioimpedancia octopolar no puedo haber entrenado de manera extenuante el día anterior, no tengo que estar sobrehidratado, no tengo que haberme deshidratado el día anterior, no puedo estar en la fecha de mi ciclo menstrual, en el caso de las mujeres, etc. Por lo tanto, la cineantropometría bajo esa premisa tiene una serie de ventajas que no es compleja, no es invasiva, mientras se señale el protocolo, es de un costo accesible, es de fácil transporte, tiene una fácil interpretación y se pueden analizar múltiples variables como veíamos anteriormente, en donde uno de ellos y significativo en este caso es evaluar el IMO, que es la masa ósea en su relación con la masa muscular. Y es un método que está validado y que hoy día se publica en muchos journals, y que incluso la ISAC, en la Sociedad Internacional de Antropometría, tiene como norte sacar un journal de la misma ISAC para poder en este journal conglomerar en el fondo todos los estudios ligados a cineantropometría. Pero en sí es importante, y esto es relevante, y esto es lo que uno siempre va mencionando en el camino, que decíamos que pudiese ser simple, pero requiere una instrucción. Entonces, no es llegar, poner dos nódulos y apretar un botón y que nos salga la información. La verdad es que esto requiere un protocolo, requiere una instrucción. El kit a veces puede ser costoso ya para ciertos profesionales que están trabajando en diferentes niveles, a lo mejor. eh, Existe una variabilidad intraevaluador. O sea, si no le presto atención, si no me concentro, si yo no le
tomo la importancia que la evaluación tiene, voy a tener una diferencia en mi evaluación, que eso puede, y eso está súper descrito. Requiere de instrucción también, porque a veces tomamos un montón de datos y, bueno, ¿y qué hacemos con los datos después? Entonces, requiere una instrucción para poder hacer un buen análisis de los datos que estamos recogiendo, que a veces puede ser una información muy relevante. Tiene un factor súper importante que es la precisión del evaluador, y eso es lo más significativo, que lo voy a hablar en medio segundo. Requiere de mucha práctica, en lo que siempre se señala, los cursos de antropometría instruyen, pero el antropometrista se hace evaluando. Por lo tanto, hay que evaluar y hay que tener presente una correcta calibración de equipos ya en un control periódico para que no existan diferencias en las evaluaciones que estén determinadas por los equipos propiamente tal. Entonces, en esto, lo más importante y significativo ya es la confiabilidad de las evaluaciones, que podemos llamarlo como error técnico de medición, pero en este caso lo que se está buscando es la precisión. En un estudio ahora de hace un par de años atrás de Muñoz, lo que hizo fue comparar en el fondo las evaluaciones en un mismo sujeto de un estudiante de antropometría, en este caso, versus un antropometrista criterio, y vieron una moderada relación en perímetros, una pobre relación ya en el perímetro mesosternal, pobre relación en la medición de todos los diámetros óseos, a pesar de que se señala en los cursos que las menores variaciones están en los diámetros óseos, pero encontraron una pobre relación y encontraron una moderada relación en mediciones de pliegues cutáneos, específicamente en el pliegue tricipital. Entonces, como es tan significativa, nosotros estamos haciendo en este minuto una publicación acerca de ver cuáles son las diferencias que hay y cuál es el grado de significancia que tiene 1 o 2 milímetros de una evaluación, por ejemplo, en los kilos de tejido adiposo. Entonces, esto de la precisión, como define Sparse en el año 93, que dice que la precisión nos indica la consistencia de la medida realizada por un mismo observador, que es conocido como, también como un error intraobservador, tenemos que tener muy claro que la evaluación cineantropométrica, con todas las ventajas que tiene, puede ser una desventaja si no practicamos, si no ensayamos, si no nos regimos por protocolo. Y tenemos que perseguir una buena precisión en que da solo la práctica y esta adecuada instrucción previa, en donde la precisión es la capacidad de repetir una medición en un mismo sujeto con un mínimo de error. Entonces, en resumidas cuentas, la evaluación cineantropométrica es una herramienta tremendamente útil en la medida que nosotros, en base a una adecuada instrucción de su protocolo de ejecución y una adecuada instrucción de qué hacer con los datos, podamos sacarle el máximo provecho para nuestro día a día, ya que es el porcentaje mayor que mostró la encuesta de lo que nosotros como nutricionistas, profesores de educación física, incluso kinesiólogos, están trabajando en campo para poder conocer la composición corporal. Ahí está mi información, les agradezco mucho su atención.